y no de una manera siempre armónica, más bien de una manera contradictoria, pugnando entre sí, contraponiéndose, negándose, y a través de esta constante negación, llegando a etapas superiores en el desarrollo del pensamiento. ¿Y qué es lo que han creado? Tal vez no un panfleto de buena factura, tal vez no un libro bien escrito, pero sí las bases de la teoría de la revolución. Una actividad apasionante porque es liberadora, como es liberadora la propia acción de las masas, esa acción creadora de las masas. Y que precisa la respuesta de esta idea. Es decir, cuando las masas maduran para esa pregunta y para asimilar y convertir en fuerza material esa idea. No cuando se le ocurra al teórico o al político. Es la realidad, en este caso las masas, las que van a demandar la aparición de esa idea. Ese es el proceso mediante el cual se elabora la teoría de la revolución boliviana, por ejemplo. Y esa es la relación entre la masa y el partido. Un punto del programa de la Universidad Popular dice: problemas del movimiento obrero. Respuesta a la situación política actual. Cuando planteamos el tema, ya el título exuda vida. Es la palpitante realidad que pretendemos aprehender. Y permítanme que les diga cómo he preparado esta exposición. ¿Cuál es el método que he seguido? ¿Qué he hecho? El político, el que maneja las ideas, que en su terco afán de permanecer en la batalla junto a los trabajadores se ve empujado a oficiar de profesor, por suerte, no de una universidad formal. Cuando me enfrento con los trabajadores, me pregunto siempre: ¿enseño o aprendo? ¿O acaso ambas cosas? Y he quedado muy sorprendido que un compañero obrero hubiese dicho ante ustedes que él viene a aprender a la Universidad Popular. Eso es lo que dice la burguesía de los centros de enseñanza. ¿Vienen a aprender o vienen a ser domesticados? Yo creo que es la segunda variante de la realidad. En esta Universidad Popular no se enseña a memorizar los textos, ningún texto, ni siquiera el de los clásicos del marxismo, porque no nos interesa, a nadie interesa el marxismo enlatado, añoso porque no se confronta con la práctica. El marxismo que es consigna importada, no. Como estamos en constante, yo no sé si pugna o en armonía con los obreros, solo nos interesa el método marxista que nos permite
actuar bien, buscando transformar la sociedad. Y en esa medida nos permite enriquecer la teoría. El profesor, que lleva un cúmulo de conocimientos, choca con el obrero que no viene de medios culturales, que viene de medios atrasados, pero viene cargado de experiencia. ¿Pero qué experiencia? La experiencia adquirida en el proceso de la producción, en el funcionamiento de la sociedad. Pero algo más importante, viene cargado de una experiencia inédita e inexpresada de las batallas que libra por libertarse y por transformar una realidad esclavizante. Ahí está el creador de la historia. ¿Y por qué no de la teoría? ¿Por qué no de la teoría? Si hace la historia. Y es el vehículo mediante el cual el que oficia de enseñante conoce lo que es la idea que emerge del proceso social. Bueno, ¿quién es, pues, el que ha creado la idea? ¿El teórico? ¿El político profesional? ¿El profesor? No. La idea emerge de la práctica, de esa práctica bullente, proteica, inédita, porque es transformación de la realidad. Bueno, ¿y qué hace el teórico? ¿Qué hace el político? ¿Qué hace el que discursea en las plazas y qué hace el que escribe libros y folletos? Revela lo que no está expresado, pero que existe, que flota, que está en el cerebro y en el sentimiento de las masas explotadas e iletradas. Pero ahora llegamos a la conclusión que estas ideas y esta teoría no son más que una forma de expresión de lo que crearon estas manos rudas y callosas, en un trabajo anónimo, heroico, trascendental. Y el teórico, el ideólogo, no pocas veces deforma, desvirtúa, adultera, él impregna de subjetivismo enfermizo esa gran creación de las masas explotadas. ¿Y cuándo aparece la idea? ¿Podría el ideólogo, el teórico, lanzar una teoría porque sí? ¿Podría aparecer como el dios griego de la mente de Minerva? No. Si eso ocurriese, sería un subjetivismo absurdo y ese teórico concluiría rompiéndose las narices al chocar con la realidad. El ideólogo marxista, el político marxista, hace otra cosa.
en las masas las tendencias subterráneas de ese trabajo silencioso de las leyes de la historia, de ese topo, como decía Carlos Marx. Pulsea a esos explotados para ver qué tendencias del proceso social se anidan y se desarrollan en las capas más profundas de las masas. Y tiene que saber cuáles son las ideas inexpresadas que flotan en la mente y en el sentimiento de los trabajadores, de los alimentos, del transporte, de la energía eléctrica, del pan, que se trueca en un estado de hambruna, porque los ajustes salariales no llegan, y si van a llegar demasiado tarde, van a ser siempre en proporción más pequeña, en proporción inversa a este encarecimiento del costo de vida. Es decir, el mecanismo interno de la economía capitalista liberal tiende a descargar el peso de la crisis y de la deuda externa sobre las espaldas de los trabajadores, de la mayoría nacional, para expresar de manera sencilla, para poder reproducir en condiciones normales su fuerza de trabajo, es decir, para seguir trabajando, se va destruyendo físicamente. Es una labor destructiva de la nacionalidad. A esto hay que añadir que la política del MNR tiende a entregar las riquezas naturales al imperialismo, tiende a destruir la estatización de las minas y del petróleo, para que la metrópoli controle estas actividades. Pero no está bien acabar con el estatismo, dirán ustedes. No está bien. Es una política equivocada. Un país atrasado como Bolivia tiene necesariamente que ser estatista para defenderse de la invasión y de la presión foráneas, para desarrollar su economía interna, su industria. Tiene que ser estatista aún siendo gobierno burgués. Y si es gobierno obrero, va a ser pues estatización de todos los medios de producción. Bueno, el doctor Paz va por otro camino. Ahora es liberal. Ahora deja la suerte del país, de la economía y del dólar a la oferta y la demanda, y también el hambre del pueblo. La oferta y la demanda nos están estrangulando. Eso está en el basamento de la política del gobierno. Por tanto, para el MNR es una política irrevisable, porque si se revisa, se acaba con ese gobierno